Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 7 a 9 y capítulo 3, versículos del 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con tanta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar uno de los pasajes evangélicos que nos relata las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto. Es fuerte escuchar que Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el demonio. Había certeza de que el lugar era feo, un desierto. Jesús estaría solo y había certeza que sería tentado. Usualmente, si sabemos que hay una tentación, tratamos de evadir esa tentación. Pero acá Jesús no pretende evadirla. Y sabiendo que sería tentado, se prepara con ayuno y con oración. Una gran lección para nosotros en cuanto a cómo debemos prepararnos para no caer en la tentación, para enfrentarla y salir victoriosos en el Señor. Jesús también nos enseña cómo actúa el mal. Primero está ahí acechando, esperando el momento justo para provocarnos. El demonio no se le presentó a Jesús al inicio. Esperó hasta que Jesús tenía hambre, es decir, esperó hasta cuando había una necesidad. Y vemos a un demonio muy conocedor de citas bíblicas, pues se las recita a Jesús, pero con un manejo engañoso, con mentiras, induciendo al pecado. Este evangelio nos llama a la preparación para no sucumbir ante las tentaciones, pidiendo al Señor su fortaleza. Así, ante cualquier necesidad que estemos atravesando, no vamos a caer en el pecado. Y también nos llama a estar preparados para poder identificar a aquellos que pretenden manipular la palabra de Dios, engañar y provocar que otros caigan en pecado. En este relato de las tentaciones se evidencia cómo se quiere hacer caer en el pecado, provocando orgullo, jactancia, demostración de poder, aprovechándose de la necesidad, hasta tratando de poner en duda la actuación de Dios. Y es precioso ver cómo ante cada tentación Jesús responde invocando las Escrituras. Otra gran lección: debemos conocer la palabra de Dios para enfrentar al pecado, para poder discernir a tiempo si pretenden engañarnos y nos quieren llevar a la perdición. En este tiempo cuaresmal, tiempo de reflexión y preparación, tratemos de meditar si nos preocupamos por estar preparados para enfrentar las tentaciones. Y si la respuesta es negativa, es propicio que incrementemos nuestras oraciones, los ayunos, no solo de pan, sino el ayuno de actitudes negativas. Es propicio que incrementemos la lectura de la Biblia, que busquemos cada día más
conocer la palabra salvadora que viene de Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, escuchando este evangelio en este tiempo cuaresmal, queremos pedirte, nos abras los oídos para escuchar a tu Espíritu Santo, que nos des la fuerza para ser cristianos de oración, de ayuno, que busquemos siempre conocerte más a través de la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para buscar estar siempre preparados y saber enfrentar las tentaciones, y que así el mal, el pecado, se aleje de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, desde su canal, Ruega por mí Jesús, agradecemos que compartan estos mensajes, permitiendo que otros hermanos también escuchen la palabra de Dios. Les deseamos que tengan muy bonita semana. Dios y María Santísima nos amparen siempre.